Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, viernes de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Ezequiel Moreno, obispo en Colombia. San Ezequiel Moreno nació en España. Ordenado sacerdote en 1871, en Manila trabajó durante 15 años como misionero. En 1888 llegó a Colombia, en donde restauró la orden de agustinos recoletos y es nombrado vicario apostólico de Casanare en el año 1893. Obispo de Pasto en 1895. En 1906 volvió a España muy enfermo y falleció a consecuencia de un cáncer. Fue canonizado por San Juan Pablo II. Es considerado como el especial intercesor ante Dios por quienes sufren del cáncer. Decía el cardenal Henry Newman que en el mundo no habría más de 100 personas que no quisiesen pertenecer a la Iglesia Católica. Señalaba como problema el que se tenía un gran desconocimiento de la Iglesia. Esto es verdad, la Iglesia ofrece 1000 maneras de acceder a la gracia, de acceder a la salvación. En estos momentos, en la ciudad de Medellín, tenemos 2 grandes oportunidades de ganarnos la indulgencia plenaria. Es bueno recordar, las indulgencias tienen una estrecha, íntima, directa relación con el sacramento de la penitencia, es decir, con la confesión. En la parroquia de Santo Tomás de Aquino se celebra un acontecimiento muy importante, un aniversario demasiado importante, y la Iglesia ha concedido a esta parroquia, pues, el ganar la indulgencia plenaria. Pero hay otro acontecimiento indulgencial que se está viviendo actualmente. Es en la iglesia, en el templo de Santa Teresita del Niño Jesús. Acá en el sector de Laureles vamos a hablar con el padre Andrés Camilo Berrío, vicario de esta distinguida parroquia, y con Sonia Yarse, activa laica de esta comunidad. Vamos a hablar del porqué de esta indulgencia, por qué la Iglesia Católica ha otorgado a esta benemérita parroquia consagrada a Dios a través de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué esta indulgencia? ¿Qué fue lo que pasó? Pero entremos en una visión rápida de lo que es una indulgencia, Padre Andrés, y nos gusta tenerlo por acá. Orlando, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes. Lo ha citado muy bien hablando de la reconciliación y de la gracia.
y de todas las gracias que se nos conceden a nosotros. Quisiera partir diciendo que el punto inicial de nuestra vida de fe es la vida bautismal. En la medida en que nosotros somos bautizados, somos hijos de Dios, miembros vivos y activos dentro de la iglesia. Quiere decir que el día del bautismo nosotros recibimos la vida de Dios, empezamos a ser de Dios y por tanto empezamos a parecernos a Cristo. En esta respuesta de todos los días entonces nosotros nos debatimos entre el pecado y la gracia, intentando todos los días hacer prevalecer en nosotros la gracia. Así todos los sacramentos están en orden al sacramento del bautismo en cuanto que renuevan en nosotros la vida bautismal y nutren, fortalecen la vida bautismal y la proyectan en la misión que nosotros tenemos que desarrollar en el mundo. Y hablo concretamente del sacramento de la penitencia que citabas anteriormente. El sacramento de la penitencia es renovar la gracia bautismal que perdemos por el pecado. En función del sacramento de la penitencia y de todo lo que concede las gracias de este sacramento, entonces existe la penitenciaría apostólica, que es un ente de la sede apostólica en el Vaticano. Y la penitenciaría apostólica lo que hace es dispensar y administrar las gracias que del Señor ha recibido la Iglesia en todo el pueblo de Dios. Entonces, las indulgencias, y quisiera hacer alusión a una constitución apostólica del Papa Pablo VI, que es Indulgentiarum Doctrina, hace una aclaración bien importante acerca del tema de las indulgencias, cuando dice que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en lo referente a la culpa que gana el fiel, convenientemente preparado, y en ciertas y determinadas condiciones con ayuda de la Iglesia como administradora de la redención y de la gracia. Entonces, una vez celebrado el sacramento de la penitencia, una vez perdonado, absuelto el pecado, la indulgencia es la remisión de las penas, de las consecuencias que ese pecado ha producido en el corazón del penitente. Claro, esto quiere decir entonces, y es muy importante que lo que el Padre ha comentado, la indulgencia no perdona el pecado lo perdona la confesión, pero queda la pena temporal, la culpa, ¿no? Un ejemplo que de pronto el Padre y Sonia nos pueden absolver o rechazar. Yo le robo a una persona 500,000 pesos. Pues esa es una falta muy grave. Y yo le pido a esa persona que me perdone esa falta. Y la persona muy generosamente me la perdona. Pero le debo los 500,000. O sea que habría que resarcir, ¿o no, Sonia? Habría que resarcir, pero igual, por lo menos desde mi punto de vista de fe y de cómo la vivo, es una falta que se cometió. Claro. Así yo haya ofendido a una persona y le pida perdón, así yo haya robado e incluso haya devuelto y reconocido mi falta, siempre hay una sombra de pecado que queda en el alma por esa falta que se cometió, aunque ya la confiese y ya me sea perdonado el pecado. Entonces esa es la que habría que... Esa es la que redime la penitencia, la indulgencia. Esa sombra de pecado es la que redime. Pues, nos purifica. Sí, podríamos explicar la indulgencia con un ejemplo muy sencillo. Pensemos que nuestra alma es como una tabla de madera. Claro. Y cada vez que pecamos le ponemos un clavo a esa tabla. Y cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, los clavos por el perdón que alcanzamos de Dios son removidos. Entonces la indulgencia son esa gracia especial que Dios nos da por medio de la Iglesia, que va directamente a nuestra alma, que es como esa tabla, y entonces la indulgencia es como esa gracia de Dios que vuelve a hacer que la tabla quede lisa, sin las heridas, los huecos del pecado o de esos clavos que acabamos de citar en ejemplo. Por eso mencionábamos al comienzo el pensamiento del cardenal Newman, porque la Iglesia tiene 1000 formas de acceder
a la salvación, que no las aprovechamos. Todas giran en torno a los sacramentos, pero hay muchos refuerzos, muchas oportunidades. Cuando un almacén, pues, un ejemplo un poco profano, cuando un almacén realiza una venta extra, lo que llamamos realización, eso se llena de personas comprando cosas que ni necesitan. Pero cuando la iglesia nos da una gabela de esta naturaleza, hombre, ¿cómo es que no acudimos en masa a lucrarnos de esa gracia? Bueno, así somos, Padre. Así somos. Yo quisiera citar al apóstol Pablo, que dice: déjense reconciliar con Dios. Y luego afirma: este es un tiempo favorable. Y en el nombre del Señor les decimos: déjense reconciliar con Dios. Entonces, tenemos que aprender a aceptar todas las oportunidades con las que Dios se acerca a nosotros, Claro. porque en definitiva es Dios el que nos busca y es Dios el que ofrece caminos para nuestra reconciliación. Claro. Él no sabe sino otorgar su gracia y Él no sabe sino dar misericordia, puesto que es lo que Él es esencialmente. Y entonces nosotros estamos llamados a dejarnos alcanzar y a dejarnos transformar por esa misericordia de Dios. Bueno, para que conozcamos el por qué esta oportunidad se le ha adjudicado por parte de la Santa Sede a la parroquia de Santa Teresita, dejemos que Sonia nos cuente un poquito la historia de las indulgencias, porque te escuchamos estos días un compendio, un resumen maravilloso de esa historia. Sí, es muy hermosa porque se remonta al tiempo de Moisés. Ah, caramba, Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, tanto en el Deuteronomio como en el Levítico, se cuenta cómo el pueblo de Israel tenía un tiempo de gracia especial en el que podían perdonarse todas las ofensas que tenían, pero también no solo eso, sino liberar, por ejemplo, a los esclavos. Entonces es un signo muy hermoso de liberación que se concedía en ese tiempo. También dejaban descansar la tierra, no la cultivaban para que la tierra se renovara. En el Deuteronomio y en el Levítico se encuentran esos escritos que de una manera tan hermosa la Iglesia no ha dejado perder, porque la Iglesia siempre está en camino de que todo lo que se vive sea en una sola historia de salvación. Claro, claro. Y por eso la Iglesia, entonces, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII, él inició ese retomar de esas indulgencias, de ese tiempo de gracia especial. Él lo hizo y puso que fuera cada 100 años, pero luego pues eran mucho tiempo de esperar ese tiempo de sanación y se fue recortando hasta que en el año 1490, entonces el Papa de ese entonces, el Papa Martín V, creo, puso que fuera cada 33 años por la edad de Cristo. Por la edad de Cristo. Y luego, más adelante, y ahí sí fue en 1490, que el Papa Pablo II determinó que el jubileo fuera cada 25 años para que todas las generaciones tuvieran tiempo de tener un tiempo de gracia durante su vida. O sea que la Iglesia siempre ha estado cuidando ese espacio de gracia tan especial que la Iglesia nos regala. Ese periodo permanece. Ese periodo de 25 años permanece, y ese es el jubileo ordinario, que es cada 25 años. Pero también los papas pueden dar unos beneficios de jubileo extraordinario, que son de los que estabas hablando, tanto el de Santo Tomás como el nuestro, claro, que es extraordinario, pero también parcial, porque nuestro jubileo solo va del 30 de julio al 1 de octubre, entonces es extraordinario y parcial. Bueno, qué bueno saber que esto tiene raíces profundas que se hunden en el Antiguo Testamento y que retoma la Iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Y vea, mire usted lo que nos decía el Padre, Dios da la gracia porque es su esencia, ¿no? La de Dios, dar la gracia, y
y la tenemos muy cerca, acá en la parroquia en esta oportunidad de Santa Teresita. ¿Por qué Padre Andrés Santa Teresita? Bueno, Santa Teresita es una figura valiosísima dentro de la vida de la iglesia, y la parroquia de Santa Teresita camina bajo su patrocinio. Hablamos de Teresita del Niño Jesús. Sí, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Ok. Entonces se celebran en la vida de esta santa unos acontecimientos muy importantes. Se celebran en este año 150 años de su nacimiento. Muy reciente entonces. Ella sí es una santa Sí. de nuestro tiempo. Ella nació en una ciudad que se llama Alençon, en Francia, hija de una familia muy creyente. De hecho, sus dos padres, Luis y Celia, son santos. Fueron canonizados recientemente. Mire. Ella es hija de una familia de 8 hermanas, donde la mayoría fueron religiosas. Y entonces, en el seno de esa familia, Teresita conoció la fe, no sin sufrimientos, no sin pruebas, y fue avanzando muy de la mano de Dios. Habría que invitar a los oyentes a conocer en detalle la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, que vale la pena. Claro. Entonces, le celebramos 150 años de su nacimiento. Y también en este año celebramos 100 años de su beatificación. Entonces, contemplando estos dos O acontecimientos, sea, en el 1923 fue cuando se beatificó. sí, Sí, son 100 años. sí, ella nació el 2 de enero de 1873 y fue beatificada por el Papa Pío XI el 29 de abril de 1923. Eso. Entonces, esos dos acontecimientos enmarcan este tiempo jubilar. La parroquia siempre camina muy de la mano con el santuario de Lisieux, que es donde el centro de la vida de Santa Teresita y de su espiritualidad hoy. El santuario entonces hizo la petición a la sede apostólica para obtener la gracia de vivir un tiempo jubilar. Entonces el santuario de Lisieux fue el primero en recibir esta gracia de la sede apostólica. Nosotros como parroquia hicimos esta solicitud a la sede apostólica por medio del señor arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. La iniciativa entonces partió de la parroquia. La iniciativa es parroquial, pero esa iniciativa tiene que hacerse en comunión con el arzobispo de Medellín, Claro, puesto que claro. él es el ordinario del lugar. Eso tiene pues ordenamiento canónico. Claro que sí, y está contemplado en el Código del Derecho Canónico, Ajá. es decir, esta petición se hace haciendo referencia al Código del Derecho Canónico. Entonces se le pasa la solicitud directa al señor arzobispo, quien a su vez la envía a la Santa Sede. Luego, tras algunos meses de espera, la Santa Sede respondió positivamente al señor arzobispo y él, en cuanto arzobispo metropolitano y ordinario del lugar, nos hizo a nosotros la entrega de este decreto, mediante el cual la penitenciaría apostólica nos concedía la gracia de vivir este tiempo jubilar. A ver, este es un regalo que pues hay que pedir a mi Dios que nos ilumine para saberlo apreciar. Es que, según vemos el recorrido de esto, pues no es como una piedad común y corriente, como una goma, sino que es algo de profundidad. Claro, y es ante todo un misterio de comunión eclesial. ¿Por qué? Porque las gracias del Señor se reciben y se celebran dentro de la iglesia. Esto no es un premio a una parroquia, no, es una gracia del Señor recibida a la iglesia arquidiocesana. Sí, sí. Y como iglesia arquidiocesana lo recibimos, lo celebramos y lo aprovechamos al máximo. Entonces esto es del interés no de la parroquia, sino de Absolutamente. toda la arquidiócesis. Sí, sí, porque aquí en la arquidiócesis es la única parroquia que ha recibido esta gracia. Y lo es lógicamente porque es la parroquia que camina bajo el patrocinio de Santa Teresita. Claro, claro. Esta oportunidad no la tiene acá el convento de las hermanas carmelitas, ¿no? No, ni tampoco la parroquia de Santa Teresita de Lisieux, que está ubicada en San Cristóbal, pero tal vez fue porque no hicieron la petición. Claro, claro. Si lo hubieran hecho, con toda seguridad la habrían recibido. Pero Sí, bueno, sí. este es una ocasión para congregarnos como iglesia arquidiocesana, parroquial,
para expresar que somos una sola familia, Claro. y que de la misma manera que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento recibió las gracias del Señor en tiempo jubilar, nosotros también lo estamos haciendo. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que no es una gracia para una parroquia, es una gracia a través de una parroquia, pero es una gracia para toda la comunidad católica. Sonia, una pregunta muy atrevida, que estás en libertad de contestarla o no. ¿Qué tal la respuesta exclusiva de la parroquia? En general, la respuesta yo siento que ha sido buena pero limitada, porque pensaba, por lo menos yo, que iba a haber mucha más afluencia de personas en otros momentos, en otros Claro, tiempos. claro. De hecho, el templo está abierto todo el día. Y lo otro hermoso de esa gracia tan especial es que se puede recibir a título personal, pero también se puede pedir para las almas del purgatorio. Claro, claro. Entonces, no sé, tal vez la gente no lo sabe, pero qué oportunidad tan hermosa de ir todos los días Sí. a pasar por esa puerta que es pasar por Cristo para pedir por el alma de todos nuestros seres queridos y hacer pues lo mismo, o sea, rezar el credo, Claro, orar por el claro. Papa, estar en la Eucaristía. Entonces, eso lo hemos tratado de compartir con toda la feligresía. De hecho, se ha informado mucho sobre eso y se ha hecho catequesis sobre eso, pero yo esperaba verdaderamente más afluencia. Cuando hemos hecho, por lo menos yo hice el jubileo de las pequeñas comunidades eclesiales por el reino de Dios, se invitó a toda la arquidiócesis y aunque sí asistió gente, pensábamos que podía ser más. De pronto hay personas que no leen los mensajes o no escuchan Claro. o demás, pero fue muy lindo poder compartir con personas de otras parroquias a recibir esa gracia. Y esperamos, incluso en este momento hay otras comunidades que no asistieron, que desean participar, pueden llamar y se hace ese tiempo, porque las personas que ya hicimos un primer ingreso para recibir esa gracia, tenemos ya el corazón dispuesto de una manera más especial. Natural. Por eso se hace esa catequesis para comprender todo lo que significa. Sin embargo, Sonia, nos atrevemos a hacer una santa crítica, si es que hay críticas santas que uno no sabe, el Padre es el que nos puede absolver o excomulgar. Hombre, si la gracia es para toda una comunidad católica de una ciudad tan populosa como Medellín, bueno, las parroquias tendrían que contarle esto a sus feligresías, pero no. Claro, por eso son tan importantes estos medios de divulgación, porque en realidad no ha sido completamente conocida esta noticia, y también juegan un papel muy importante las parroquias. La Delegación de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín ya hizo un programa especial a través del cual comunicó a toda la arquidiócesis y en particular a las parroquias la importancia de este tiempo jubilar. Y creo que ya es como a juicio de cada párroco y de cada sacerdote informar a su comunidad y también motivarlos para que asistan. Hay un cronograma establecido y varios sacerdotes, párrocos se han inscrito para ir en peregrinación con sus comunidades. Tendremos dentro de poco la peregrinación que será masiva de todos los proclamadores de la arquidiócesis y de todos los ministros extraordinarios de la comunión. Esto lo potenció la Delegación Arzobispal para los Ministerios Confiados a Laicos, y ellos están haciendo la invitación para que en general y sobre todo estas personas que tienen una conexión directa con las parroquias puedan asistir y recibir esta gracia. Uno aspira pues a que esta noticia llegue sobre todo a las, ¿cómo es que se dice en el argot de la pastoral? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, qué pesar que se agotó el tiempo. Padre Andrés y Sonia, estos micrófonos son para el uso de la iglesia. Espero que nos visiten en otra oportunidad o en otras. Y claro que sí, estaremos atentos, sobre todo
Gracias por este espacio que en definitiva es un espacio de evangelización y que nos lleva a compartir el amor de Dios que tenemos en el corazón y que tratamos de celebrar y de compartir desde la fe. Sí, en verdad quisiera uno que todo el mundo se enterara, Claro. que todo el mundo recibiera esta gracia maravillosa, este gozo tan grande que significa recibir esa indulgencia tan especial. Entonces, este medio nos permite, ojalá que llegue a muchas personas, para que muchas personas asistan, para que la iglesia esté abarrotada, no tanto porque haya tanta gente, sino porque haya tantas almas que reciban la gracia tan especial. Agradecemos muchísimo la deferencia que ustedes nos denotan al sintonizar estos programas de ABA Comunicaciones, que solo buscan la evangelización. Recordemos que nuestra institución agradece de manera sincera y de la mejor forma posible que existe las ayudas que nos brindan en oraciones, en donaciones, a veces en dinero, otras en ropas de segunda, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio. Agradecemos muchísimo todo, como hemos dicho, a través de la celebración de la Santa Eucaristía, por la intención de todos ustedes. Esta Eucaristía tiene lugar los días primeros viernes de mes en el convento de clausura de las Hermanas Reparadoras de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. También la velación ante el Santísimo todos los sábados del año. Los servicios de vídeo y de audiograbación los seguimos prestando con mucho gusto y de manera profesional. Tenemos en nuestras casas muchas cintas antiguas con recuerdos familiares, momentos importantes, conferencias que no quisiéramos perder. Nosotros los trasladamos a los sistemas modernos. A Nuestra Señora de la mano de San José le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.